Desde la ciudad de Milán, Italia, habla Armengol Vargas Palomino en una fecha tan memorable, tan significativa, de quienes tuvimos la suerte de haber laborado en ese nuestro prestigioso Hospital General Valle de Ayacucho. Hablo del inicio de este hospital en el año 1962. Hoy, con orgullo, llamado este nuevo edificio Hospital Miguel Mariscal Llerena. Con mucho regocijo, con mucha emoción, sean estas mis palabras que lleguen a todos los compañeros de trabajo que en estos años aún siguen siendo quienes verdaderamente llevan la mejor salud a esos pacientes que tanto requieren de aquellos que por vocación han escogido esta profesión de querer estar al lado de los pacientes. Hoy quiero hacer llegar al director de este prestigioso hospital, al personal médico, enfermeras, paramédicos, personal administrativo y a todos en general un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo de lo más profundo de mi corazón, siempre pensando de que allí precisamente están al pie del trabajo quienes verdaderamente se preocupan por una mejor salud de nuestros conciudadanos y en especial de aquellas personas desposeídas que verdaderamente deben tener el apoyo, el esmero, la dedicación, con mucha humildad para que así sus dolencias sean menos atroz. Por ello es que yo quiero hacer llegar este cariñosísimo saludo de conmemoración y que el pueblo ayacuchano sepan verdaderamente que allí en ese hospital están quienes verdaderamente acogen a los pacientes con gran regocijo y con gran devoción. Para ustedes, señor director de este hospital, haga presente el saludo cariñoso, el recuerdo imperecedero que a través de la distancia lo llevo presente como si fuese el día de ayer. Un feliz 25 de mayo para todos ustedes y que viva la comunidad hospitalaria de Ayacucho. Muy buenas tardes.